rectángulos. Yo tengo que este es el perímetro 1, creo. Este es el perímetro 2, no sé si es así. Y este es el perímetro 3. Me piden, dice, calcular este perímetro, ¿no es cierto? Tengo como trabajo calcular este famoso perímetro que es el 4. Ok, nosotros, ¿qué podemos observar? Por definición, a ver, vamos a hacer algunas observaciones. Si yo me fijo en cualquiera de los rectángulos que tengo acá, por ejemplo, en este, ¿ya? En este de aquí, en este. Dice que el perímetro 2 es el perímetro de ese rectángulo que le he puesto con puntitos. Por definición, ¿ya? Si yo tuviera que estos son los lados de ese rectángulo, por definición el perímetro 2 debería estar como 2A más 2B, ¿correcto? Así se calcula, ¿cierto? Esa es una observación que hacemos. Y esa relación se mantiene para todos estos rectángulos. Ya está. ¿Qué otra cosa también podemos observar? Que debido a cómo se ha administrado la imagen, pues hay cosas que se comparten, ¿no? Por ejemplo, este lado de acá está compartido tanto con este rectángulo, con este, ¿sí? Y este lado de aquí, fíjense, se comparte entre este rectángulo y este rectángulo. ¿Eso qué me da a entender? Que nosotros tenemos datos que se pueden reutilizar, ¿cierto? Tenemos relación. Por ejemplo, si yo aquí digo que esto es A y esto es B, ¿no? Entonces, mi rectángulo, este rectángulo, el P1, digamos, este de los puntitos aquí, vamos a pintar con azulito. Ese rectángulo azulito, fíjense, por la forma en cómo está dispuesto en el gráfico de mi problema, yo podría decir que estos lados que tiene este rectángulo, este es A, ¿cierto? Y este le puedo llamar C, ¿cierto? Porque resulta que este lado comparte con este lado en el dibujito, ¿ya? Esa clase de cosas estoy observando, estoy mirando y sobre esa información voy a intentar encontrar alguna solución. Para el caso particular de este problema, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es un sistema de ecuaciones que me permita planear una alternativa de solución para este problema, ¿ya? A ver, teniendo en cuenta eso, a ver, el enfoque de solución que vamos a manejar es hacer un razonamiento, similitudes, semejanzas dentro de lo que es el manejo de estos rectángulos y luego sistema de ecuaciones. Yo voy a decir que esta partecita de acá, fíjense, esta partecita de acá, estito, es A, ¿ya? Esta partecita de acá, estita de acá, yo le voy a decir que es B, ¿de acuerdo? Esta otra parte que tenemos aquí, esta, yo le voy a denominar C. Y a esta última parte que nosotros tenemos por acá, vamos, fíjate, ¿ya? A esta última parte que tenemos por acá, hemos usado azul, a esta le vamos a denominar D. ¿De acuerdo? No necesito, fíjense, nominar todo. Bueno, en realidad, al haber nominado A, B, C, D, me estoy dando cuenta que ya acabo de nominar a todos los lados de los rectángulos implicados, ¿no es cierto? Porque resulta que el rectángulo, este rectángulo con este rectángulo, comparten esta dimensión C, ¿no es cierto? Entonces, este ya tiene CB, este ya tiene CA. Y este rectángulo con este rectángulo comparten la dimensión A, entonces DA. Tenemos toda la información interesante acá. Dice que me van a dar como datos el perímetro 1, perímetro 2 y perímetro 3. Nosotros sabemos que si esquematizamos así esta figura,
ese dato que me van a dar el perímetro 1, resulta que debería cumplir esta regla. ¿Okay? Debería ser 2 multiplicado por A más 2 multiplicado por C. El perímetro 2 es el resultado de haber hecho esta operación en algún momento. ¿De acuerdo? Que va a corresponder a esta relación. ¿Qué me están pidiendo buscar? Fíjense, de todos estos, este viene a ser mi incógnita. Pero mi incógnita también se calcula, fíjense, sobre esta información que yo estoy generando acá. ¿Estamos de acuerdo? Y debido a la forma en cómo está dispuesto esos rectángulos, esto que estoy haciendo es completamente válido. Resulta que el perímetro 4 que estoy buscando es equivalente a 2 veces B más 2 veces D, bajo la suposición de que estamos respetando lo que aparece en la figura. ¿Ya? Listo. Entonces, estos tres de acá es datos, ¿no ve? Estos son datos. Y este que yo tengo acá, este es lo que yo estoy buscando. Pero lo que estoy buscando y los datos tienen una relación bien interesante por concepto. ¿Ya? Entonces, estas 4 ecuaciones yo me planteo primero. De la primera y la segunda, fíjense, yo puedo, o por resta, ya vamos a restar, yo puedo obtener que el perímetro 1 y el perímetro 2 debería ser igual a 2 veces A menos 2 veces B. ¿Ya? Si resto. ¿Cierto? ¿Qué he hecho desaparecer aquí? C. Voy a agarrar de la ecuación 5, fíjense, esta la 5 voy a agarrar, y voy a despejar 2A. ¿Ya? Despejamos 2A. Y resulta que 2A es igual al perímetro 1 menos el perímetro 2 más 2B. ¿De acuerdo? Solamente he despejado 2A de esta ecuación. Voy a agarrar las ecuaciones 3 y 6 que acabo de obtener. La 3 es 2A más 2B. ¿Qué es el perímetro? Dice que el perímetro 3, que es mi dato, dice que debería ser a 2A más 2D. Entonces, 2A es perímetro 1 menos perímetro 2, más 2B más 2D, ¿cierto? Obtengo la ecuación 7. Una vez que tenemos eso, agarro 4 y 7. Fíjense, ¿por qué agarro 4 y 7? Porque lo que he estado buscando es esto. Esto es lo que estoy buscando. Te voy a dar dos personas. Allá se comida, después no estoy en clases. Josué, apaga tu micrófono. Gracias. Ok, ¿por qué tomamos esto? Fíjense, esto es interesante. Eso es interesante porque es lo que yo estoy buscando. ¿Cierto? Entonces, es correcto decir que esto, agarrando la ecuación 4, es equivalente a lo que estoy buscando, que es el perímetro 4. ¿Ya? Y fíjense, acabo de llegar a una relación o a una ecuación en la que tengo todos mis datos de entrada, todos mis datos que yo tengo como datos que me van a dar al problema, y tengo mi incógnita que estoy buscando, una belleza. Lo único que hacemos es despejar la incógnita. Y le digo que así se calcula el perímetro 4. Listo, ese es el procedimiento para calcular el perímetro 4. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no ve? Listo, sencillo. Ok, no le voy a enseñar todo esto, ¿no ve? A la computadora, no. No, este es mi razonamiento de respaldo. ¿Cómo se calcula el perímetro 4? Así. Dado que yo tengo como información el perímetro 1, el perímetro 2 y el perímetro 3. ¿Listo? Manos a la obra. Una vez que tenemos eso, lo siguiente que tenemos que hacer es ir a programar y a modelar. Decimos, a ver, todo robot en este contexto que me va a auxiliar y que va a fingir, ¿no es cierto?, que es inteligente, debería saber encontrar el perímetro 4, dado que me dan el perímetro 1, perímetro 2 y perímetro 3.
como número positivo y que me comprometo a generarte como resultado PER 4, que es un número positivo. ¿Ya? Lo ponemos ya en términos más específicos. Todo robot es responsable de encontrar perímetro 4, donde perímetro 1 es un real, perímetro 2 es un real, perímetro 3 es un real. ¿Ya? ¿Y cuál es el método por el cual nosotros, o el procedimiento por el cual nosotros vamos a encontrar el perímetro 4? Bueno, lo primero que necesitamos es definir nuestra incógnita resultado, que es un real, y lo vamos a conseguir calculando esto. ¿Sí? Vamos a hacer ese cálculo y el resultado de ese cálculo va a ser mi respuesta. ¿Listo? Construido. ¿Ya? Lo llevamos a un esquema orientado a objetos y yo tengo que modelar una clase de objetos especializada en este contexto en encontrar el perímetro 4. Esa clase de objetos que se denomina robot. Esta es una responsabilidad funcional que le estamos asignando a los objetos de esta clase y que van a responder acorde a este método y a este procedimiento ordenado para poder encontrar el resultado que se espera. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Lo siguiente que tenemos que hacer es programar. Nos vamos a abrir nuestro editor. Vamos a ver, no lo tenemos abierto. Entonces nos venimos por acá y abrimos nuestro editor. ¿De acuerdo? Mientras está subiendo, pues hacemos un repaso. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Analizar. Lo siguiente que hemos hecho, hemos planeado una solución por relaciones, ¿sí? Y ahí que hemos demostrado nuestro conocimiento básico que tenemos del mundo de las matemáticas y hemos logrado encontrar un procedimiento sencillo, fíjense, sumamente sencillo para encontrar el perímetro 4. ¿Ya? Una vez que ya tenemos ese procedimiento, pues lo hemos empezado a esquematizar en un conjunto de pasos que es no ambiguo, que me permitan asignar una responsabilidad funcional a un objeto que se dedique a encontrar el perímetro 4 dado ese contexto. ¿Ya? Entonces vamos a abrir, fíjense, un nuevecito proyecto que está en mi caso en mi directorio para borrar y aquí yo le voy a poner que este es el programa 2. ¿De acuerdo? Este es el segundo programa que estamos haciendo. Nuevamente, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construirnos una clase por el momento. Mientras no tengamos nada más complicado, el que hace el trabajo es el robot. ¿Ya? ¿Qué es lo único que le hemos asignado a este robot? Lo único que le hemos asignado a este robot es esta responsabilidad funcional que se denomina, dice, encontrar perímetro 4. Por norma o por limpieza vamos a agarrar esto, bueno, y lo vamos a limpiar, ¿de acuerdo? Entonces, este robot, fíjense, su cabecera de definición es esta. Todo de aquí a aquí es su definición. Y todo lo que encontremos entre la llave abierta y la llave cerrada es lo que sabe hacer el robot o lo que tiene el robot. En este caso, solamente le estamos asignando una responsabilidad funcional. Y esa responsabilidad funcional tiene la siguiente firma o cabecera. ¿Qué se llama la responsabilidad funcional? Se llama encontrar, ¿de acuerdo? Encontrar, ¿qué cosa? El perímetro 4. ¿Ya? ¿Qué se compromete a generarme como resultado? Se compromete a generarme como resultado un valor real. ¿Ya? ¿Cómo se escribe real? En terminología Javerá se escribe como da. ¿Ya? Entonces, fíjense, completo la cabecera. Por ahí vamos a terminar de completarla. Con lo que nosotros vamos a necesitar como información desde afuera para que este robot pueda hacer bien su trabajo. Información externa adicional que necesita, dice, va a necesitar 3 reales. Los reales se escriben como doble y 1 corresponde al perímetro 1. El otro corresponde a la información del perímetro 2.
El otro corresponde a la información del perímetro 3. ¿De acuerdo? ¿Cuántos datos se esperan para poder cumplir la tarea asignada a este robotcito? 3 datos se espera tener, ¿ya? Y que los vamos a recibir ahí. Listo. Mi promesa de respuesta, fíjense, es un real que se llama el perímetro 4. Y al finalizar mi proceso, lo último que debería hacer antes de terminar el procedimiento es devolver esta mi incógnita que con todo el esfuerzo del mundo, entre que yo la declaro y que yo la devuelvo, voy a definir su contenido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el contenido para ese perímetro 4? Bueno, es bien facilito, dice. Si yo tengo los 3 perímetros, básicamente el resultado va a ser perímetro 3 menos perímetro 1 más perímetro 2. Entonces escribimos, dice, es menos perímetro 1 más perímetro 2. Punto y coma. ¿Qué acabo de escribir aquí? Esta es una instrucción de asignación. ¿Qué acabo de hacer aquí? Una declaración de una incógnita resultante. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Te estoy devolviendo el contenido de la variable PER4 como resultado de este proceso, ¿ya? De este plan de solución que se llama encontrar PER4. Compilamos. Y esto ya no te jala error, ¿correcto? Y construimos un objeto particular de la clase robot. Y a este le puedo pedir que vaya a encontrar el perímetro 4. A ver, le vamos a dar así, ¿ya? Si yo le doy 1, 2, 1, veremos cuál es el perímetro que me encuentra. Dice el perímetro del rectángulo es 2. Habría que ir a verificar. Ya le he dicho 1, 2, 1, ¿no es cierto? ¿Y cómo recibimos los datos? Vamos a ver, 1, 2, 1, nos ponemos 1, 2, 1. Entonces dice que hemos hecho esto. Tenemos un rectángulo, ¿viste? Cuyo perímetro, fíjense, de este es 1, de este es 2 y de este es 1. ¿Ya? Eso me dice. Entonces, lo que deberíamos hacer si es que este es A, este es B, este es C y este es D, entonces dice que este perímetro 1 debería ser equivalente a 2 veces A más 2 veces C, ¿cierto? Este 1 debería ser equivalente a 2 veces A más 2 veces D, ¿ya? Y este perímetro 2 debería ser equivalente a 2 veces C más 2 veces B. Sabemos que el perímetro 4, mi incógnita, ¿no ve? El perímetro 4 es equivalente a decir 2 veces D más 2 veces B. Bien, en este contexto. Ahora vamos a ir a opciones a encontrar cuánto vale B y cuánto vale B. ¿Ya? Para encontrar B, ¿qué podemos hacer? A ver, podemos restar, ¿no? Podemos agarrar esto y le digo, a ver, 1 igual a 2A menos 2C. Sería 2 igual a 2C menos 2B. ¿Ya? Si restamos esto, lo multiplicamos esto por menos 1, multiplicando ambos lados, yo voy a tener 1, esto sería menos 2A menos 2B. ¿Correcto? ¿Cierto? Nos movemos por acá. ¿Ya? Eso. Ok. Multiplicamos por menos 1 todito y vamos a tener que esto es, bueno, me lo agarro aquí mejor. Me lo traigo para este lado y esto sería menos 2A menos 1. ¿Cierto? Ya tengo 2B. ¿Qué me falta ahora? 2D. ¿Cierto? 2D dice que es igual a 1 menos 2A. ¿Cierto? Ok. Entonces le decimos que, por ejemplo, el perímetro 4 dice que es igual a 2D, que sería 1 menos 2A. ¿Ya?
más 2b. Y 2b dice que es menos 2a menos 1. ¿Correcto? Acá que tenemos, punta, esto me da perímetro 4, es igual a menos 4a. ¿De dónde puedo despejar a? Porque me ha salido 2, ¿no? El perímetro 4. El primero. El primero, yo le digo que 2a es igual a 1 menos 12. Y mi borrador es muy grande. 1 menos 2. Igual voy a seguirme pasando la bolita. Hay varias maneras, creo, de hacer esto. ¿Tienen otra alternativa para demostrar que realmente está calculando bien? Yo puedo decir que esto es igual, ¿no ven? 2c más 2a más 2b. ¿Es correcto? Eso con eso se va. Y resulta que 2c es igual a 2d. Esto por esto. ¿Lo ven? Aquí estoy diciendo que c es igual a d. Ahora, si yo agarro estos dos y los sumo, fíjense, 2 resulta que es igual a 4a más 2c más 2d. ¿Cierto? Eso más eso. Pero este 2 es igual a este 2. Entonces, esto resulta que es 2c más 2b, más, que esto sería igual a 4a más 2c más 2d. Y ese con ese se va. ¿Ya? ¿Y qué estoy buscando? Estoy buscando A, ¿no? Estoy queriendo encontrar el valor de A. C y D son lo mismo, ¿cierto? Entonces, acá yo tendría C, tengo 2D, igual a 4A más 2C, por esto, ¿no? Por este otro lado tengo que 2A es esto, a ver, vamos a ver, me debería dar A, bien. Pero va a seguir estando en términos de eso no me gusta. Oh, ya está. C es igual que D, ¿no ven? Entonces esto sería, si restamos, esto me va a dar 0. Y esto es D por B. D por B. Necesito encontrar esto. ¿Cierto? ¿Alguien ya lo ha encontrado? ¿Alguien ya lo tiene? ¿Ya de veras es 2? ¿Ha calculado bien? ¿Nuestro razonamiento es correcto? Hay un buen enemigo que me diga que no es correcto el razonamiento. Resulta que este era 1, 1 y este 2, ¿no? Nos habían dicho.
Y dice que esto es 2. Dice. Eso me ha respondido la máquina. ¿Pueden probar? Sí, está bien. ¿Está bien? ¿Y cómo me conformo que está bien? Que presente pantalla. A ver, sí, buena idea. Presentando pantalla. ¿Dónde está? ¿Cuál es tu razonamiento? No, yo comprobar con calculadora. A ver. Ok, si decimos que esto es A, B, C y D, ¿cómo se prueba que esto es 2? Bueno, por simple lógica es correcto que sea 2, porque si es que esto es 1 y esto es 1, quiere decir que estos dos son cuadrados, ¿no ven? Esto divide exactamente a la mitad. Pues si yo tengo un rectángulo, fíjense, y aquí yo tengo dos rectángulos que son similares, la única vez que eso suceda es que esta paralela que tenemos acá divida de manera por la mitad. La única vez que este es 1 y este es 1 es que estos dos sean iguales. Entonces, si es que estos dos son iguales, este y este también son iguales. Si es que el perímetro de este es 2, este también debería ser 2. Por inferencia lógica. ¿Correcto? Sí. Vale. Sí. Por lógica podemos demostrar así. A ver, vamos a ver para qué otros valores, si nosotros le pedimos a mi robotcito, fíjense, no construye esto, al mismo. Le pregunto, ¿qué pasa si... Un poco más grandes. ¿Qué pasa si es 1? ¿Qué pasa si el área 2 es 6? O el perímetro 3 es 3. ¿Qué barbaridad nos saldrá? 8 dice que nos sale. ¿No? 8 es el perímetro. Es lógico, ¿no? Porque estamos restando. Ahora la cosa es probar. ¿Ya? A ver, vamos a meter un conjunto de datos. Hay que asegurarnos de que eso me está funcionando bien. Muy bien. Pero si mi razonamiento que hemos hecho, ¿no es cierto?, del sistema de ecuaciones es correcto, eso está bien. Vamos a ponerle números así, 15 y 2. Yo le digo si es 10, perímetro 2, 15 y este 12. Entonces 17 dice que sale, ¿no? Acá sería algo así. Aquí ya no es verdad que está, ¿no? Justo por la mitad. Este dice que es 10. Este es 15 y este es 12. ¿Y quién se ha salido? ¿Quién se ha salido 17? ¿Lo ven? Sí. A ver, podríamos decir, a ver, por analogía, fíjense, la mitad de este perímetro, que es 5, sería esta esquina, ¿cierto? La mitad de este perímetro, que es esta esquina, sería 6, ¿cierto? Esto y esto es, este es 5 y este es 6. A ver, la mitad de este perímetro, que es 15, 7.5 sería esta esquina. ¿Lo ven? A ver, el perímetro que debería tener este rectángulo, este de aquí. Tendríamos este, ¿no? Porque si yo tengo que calcular esto, yo ya calculo el perímetro de esto.
¿Cómo demuestran que es 17? Dice, puede hacer un sistema de ecuaciones, pero se olvidó poner, creo, la cuarta ecuación, que sería el resultado. Sí, pero bueno, resuelve de manera correcta, porque en el sistema de ecuaciones lo hemos hecho bien. Pero acá, a ver, a este le hemos llamado A, ¿no ve? A este B, a este C y a este D. ¿Correcto? ¿Qué habíamos dicho? Vamos a borrar este de aquí y este de aquí. A, B, C, ¿no? Decíamos que 2 veces A más 2 veces B es 10. ¿Ven? 2 veces B, ¿ya? Más 2 veces B es 2. Sabemos que 2 veces A más 2 veces C, aquí le ponería 2 veces C, es 15. Sobre esos datos tengo que encontrar esta cosa, ¿no? ¿Ven? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que quiero encontrar? C más D, todo eso por 2. Eso sería esa cosa. Entonces quiero tener C y D. Ahí así restamos este con este. Y luego el resultado con este voy a obtener, ahí está facilito. Si yo resto este con este voy a tener 2A más menos 2. ¿Lo ven? Si yo resto estos dos, esto se va. Ah, me queda otra cosa. Me queda además de eso 2, ¿cierto? Menos 2B igual a menos 2. ¿Correcto? Y resto. Ahora sí, este resultado, fíjense, lo resto acá. Esto lo resto con esto. Entonces esto me va a dar 2C más 2D igual a 17. ¿Está bien? ¿Correcto? Y resulta que 2C es eso, es esto, es esta perímetro, 17. ¿Cierto? Está bien, nuestro sistema de ecuaciones funciona. ¿Ya? Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a venirnos a hacer otro ejercicio. A ver, vamos a ver cómo les va con este. Este otro. Ok. Siempre ¿no? Recordar que cuando haces un ejercicio, cuando programas es resolución de problemas. Siempre, ¿ya? Pregúntate, analiza para darte cuenta sobre todo qué es lo que estás buscando. No hay cosa más triste que resolver algo que no te han pedido. ¿De acuerdo? No te han pedido resolver eso, pero tú has resuelto. Entonces, ¿qué cosa habrás resuelto? No has resuelto el problema. Eso tiene que tener harto cuidado. Por mucho que esa cosa que tú has hecho resuelve alguna otra cosa, pues si no resuelve lo que te han pedido, no has cumplido la tarea. ¿Ya? Por eso siempre es bueno concentrarse, ¿ya? Bien, vamos a ver esto. Dice, dados dos números enteros, se quiere saber si la suma de estos números genera un acarreo o no. Se dice que la suma genera acarreo si el resultado tiene más cifras que el máximo de cifras de su suma. Por ejemplo, si tenemos esta suma no genera acarreo. Pero si tenemos esta suma sí genera acarreo. ¿De acuerdo? Lo único que queremos decidir es, ¿genera o no genera acarreo? Bueno, volvemos a leer. Dados dos números enteros, se quiere saber si la suma de estos números genera un acarreo o no.
Se dice que la suma genera acarreo si el resultado tiene más cifras que el máximo de cifras de su suma. Te dan dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta suma no genera acarreo y, por ejemplo, esta suma sí genera acarreo. ¿Qué me están pidiendo? Perdón, dime. Una pregunta, ¿se refiere al máximo de cifras de sus sumandos? O sea, de cualquiera de los dos grupos de números. Por ejemplo, el 92.345 tiene 5 dígitos, si el otro tiene menos, pero el máximo se considera 5 entre los dos, y si la suma genera más dígitos, se genera acarreo, ¿no? Exacto, muy bien, has entendido. Perfecto, eso es, ¿de acuerdo? Entonces ya más o menos ya sabe el procedimiento, más o menos, ¿sí? Entonces, ¿qué me piden hacer? Verificar si la suma de dos números genera acarreo. Esa es la responsabilidad funcional que yo le voy a asignar a algún objeto, ¿ya? ¿Quién lo va a hacer? Un robot verificador. Ese es el tipo de objeto que se va a encargar de la responsabilidad funcional. ¿Qué resultado tengo que obtener? Si hay acarreo o no hay. Hay acarreo, ese va a ser mi resultado. ¿Qué datos voy a tener? Dos números enteros que los voy a llamar num1, num2. Fíjense, aquí yo ya estoy empezando a utilizar esos conceptos de nominación. ¿Ya? ¿Qué procesos vamos a requerir? Vamos a calcular cifras de un número, necesitamos las propiedades de la suma y probablemente necesitamos comparar, ¿ya? Para decidir si hay o no hay acarreo. Las restricciones que tenemos en este problema es que los dos números que tenemos como datos son enteros positivos. O sea, yo me estoy cerrando. Aquí no me dice, fíjense que son enteros, pero yo le estoy poniendo esas restricciones para planear la solución. Ya, entonces, bajo ningún concepto, ni de manera disimulada, voy a hacer una resta. ¿Ya? Entonces, siempre voy a trabajar con enteros positivos. El hay acarreo, fíjense que es la variable de salida o lo que estoy buscando, va a ser un valor lógico que me diga sí, no. ¿De acuerdo? Sobre la base sobre lo que decía su compañero, ¿no? A ver, cómo tendría que ser nuestro enfoque de solución? Lo primero que tendríamos que hacer probablemente es calcular la cantidad de cifras que tienen los números que me han dado, los sumandos. Luego tengo que sumar esos números, ¿no es cierto?, que me han dado. Y luego tengo que verificar si la cantidad de cifras del resultado, si el resultado tiene más cifras que la cantidad de cifras de cualquiera de los dos números, ¿de acuerdo? O del máximo de los dos números. Básicamente es mi enfoque de solución. Calcular cifras, sumar y luego verificar la cantidad de cifras del resultado con lo que tenga que comparar. ¿Ya? Ya está. Entonces, vamos a diseñar una solución. Lo primero que tenemos que aprender es cómo se calcula la cantidad de cifras de un número. ¿Cómo se calcula la cantidad de cifras de un número? ¿Saben? Creo que con Lens, pero también se podría hacer con el valor absoluto. Si es que no hay decimales diferentes de 0, se podría calcular la cantidad de dígitos y compararlo con el resultado. Y si es que tiene decimales diferentes de 0, ya es diferente, significa que tiene más cifras. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? A ver, de nuevo, con valor absoluto. Sí. A ver, un ejemplo. Creo que se utilizan dos cosas para dividir un número acá. Es esa barra que te da los valores enteros, pero para los valores decimales se utiliza el porcentaje. Sí, pero aquí fíjate, nuestras restricciones es que los números son enteros positivos. No, pero yo lo usaría para saber si es que es diferente de 0, significa que hay más números de lo que se ha llegado a comprar. Ah, ya. Ya, los irías contando. William, me dices, ¿no? Cuando estamos haciendo el código, ¿sería como falso verdadero? Sí. Cuando yo digo valor lógico, eso es equivalente a decir valor booleano. Y así no. ¿Están de acuerdo? Ese es un valor lógico. Sería contar. ¿Ya? La otra, si no sabes contar y no sabes cómo hacer, digamos, el asunto de definir la cantidad de cifras de un número,
Y la propuesta que tiene su compañero es descomponiendo el número, ¿no ve? Nosotros sabemos que los números se pueden descomponer en sus cifras. Y podemos irlos descomponiendo a través de divisiones sucesivas. ¿Ya? Si yo divido un número entre 10, el cociente siempre me va a dar un número más chico que el primer número que yo había dividido, ¿cierto? Y lo interesante es que ese cociente me va a dar un número entero sin una cifra. Y podríamos hacer eso, fíjense, esa es una opción. La otra opción es hurgar un poquito en tus conceptos matemáticos respecto a qué tipo de funciones tú tienes ya definidas con bastante precisión y que tienen una finalidad específica que me permitan más o menos estimar la cantidad de cifras que tiene un número. Hay una función interesante en lo de las matemáticas que probablemente muy poco se usa y es la función esta, ¿no? Es la función logaritmo. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el logaritmo de 10 en base 10? 1. 1. ¿Ve? 1. El logaritmo de 100 en base 10. 2. El logaritmo de 1000 en base 10. 3. 3. El logaritmo de 10.000. 4. Parece útil, ¿no? ¿Cierto? Cuando yo le he dicho logaritmo de 10, me he dicho 1. Logaritmo de 100, me he dicho 2. Logaritmo de 1000, me he dicho 3. Logaritmo de 10.000, me he dicho 4. Si yo hago mover mis ojitos y mi razonamiento y mi criterio común, parece que el logaritmo aquí en estos números está contando la cantidad de ceros que tiene. ¿Cierto? Aquí hay un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Y a ver, por estimación, si yo le digo el logaritmo de 50 en base 10, ¿cuánto más o menos será? Estimar. ¿Será 2? 1 y algo. No ve. Va a estar entre 1 y 2. 1 punto A. Ok. Si nosotros sometemos 37 al logaritmo en base 10, por estimación, ¿cuál será más o menos su resultado? Sigue siendo 1 y algo. 1, algo. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto el logaritmo de 8 en base 10, ¿qué me va a dar? 0, 0, algo. ¿Correcto? Dice sí. Me está contando de alguna manera, fíjense, la función logaritmo me indica la magnitud del número, no el valor, ¿no? Sino cuántas cifras componen el número. Nosotros sabemos que si le preguntamos del 1 al 9, logaritmo, esto me va a dar 0 punto alguito. Si yo le pregunto entre el 10 hasta el 99, esto me va a responder 1 punto alguito. Si yo le pregunto desde el 100 al 999, eso me va a responder 2 punto alguito. ¿Correcto? Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esto me puede ser útil, fíjense. Si yo le pregunto el logaritmo del número, me va a dar 0 punto algo. Me olvido de este punto algo. ¿Correcto?
Y a eso le sumo más 1. Y eso me va a dar la cantidad de cifras que tiene. A esto le sumo más 1. Y eso me dice la cantidad de cifras que tiene el número. A eso le sumo más 1 y eso me da la cantidad de cifras que tiene este número que estoy sometiendo al logaritmo. ¿Correcto? ¿Podría volver a explicar eso, licenciada, por favor? Es que no lo entendí tan bien. A ver, por lo que hemos analizado aquí, si yo calculo el logaritmo de 10 o de 1 en base 10, esto me va a dar 0, ¿no ve? Si yo calculo el logaritmo de 2 en base 10, esto me va a dar 0 punto alguito. ¿Cuándo me empieza a dar 1? Exactamente 1, ¿cuánto me da? Cuando yo digo logaritmo de 10 en base 10. Está a partir de aquí 1 me da. Eso me da a pensar que cuando yo calculo, fíjense, el logaritmo de entre 1 al 9, el resultado del logaritmo, si yo le aplico la función logaritmo en base 10, al 1, al 2, al 3, al 4, así, ¿no ve? De manera separada, esto aproximadamente me va a dar entre 0 y alguito, ¿de acuerdo? Pero nunca jamás va a tocar 1, nunca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, sí. El logaritmo de 10 es 1. Este ya me da 1. ¿Sí? El logaritmo de 10 me da 1. El logaritmo de 11 me va a dar 1 punto algo. El logaritmo de 20 me va a dar 1 punto algo. El logaritmo de 50 hemos dicho que me da 1 punto algo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué logaritmo me va a cambiar, digamos, de resultado? Va a ser el 100. Eso me da a entender que si yo someto al logaritmo en base 10 a cualquier número comprendido entre 10 y 99, esto me va a generar un resultado que va a ser 10 punto alguito, ¿sí? Puede ser 1.00, o puede ser 1.75, o puede ser 1.999999, pero jamás 2, ¿de acuerdo? Y jamás 0 punto algo. ¿Estamos de acuerdo? Por observación. ¿No podríamos utilizar 0 entonces? No hay logaritmo de 0. Sí, pero para ponerlo en consola estaría como restringido el número 0 aparte de los negativos. Sí, por eso dice números enteros positivos. El 0 no se sabe cómo se define, si es un número entero o si es natural, no se sabe. En el mundo de las matemáticas hay una discusión respecto al 0. Ya, entonces cuando tú quieres decir que vas a considerar el 0, se suele representar así. Yo le digo, quiero todos los valores enteros positivos, incluido el 0, para evitar ambigüedades, porque dependiendo de cómo lo tomas, el 0 puede ser negativo o positivo, ¿cierto? Y en mis restricciones está que vamos a trabajar solo con valores enteros positivos, eso decía. ¿Ya? Ok, entonces, si nosotros agarramos logaritmo de 10 de cualquiera de los valores entre 100 hasta 999, esto me va a resultar, el resultado va a ser 2 punto alguito. ¿Correcto? Entonces, fíjense, acá lo que les decía, ¿no? Cuando sometemos así a potencias de 10 al logaritmo, directamente me va a dar su exponente. Entonces, por ejemplo, si yo le digo logaritmo en base 10 de 10 elevado a la k, esto me da k, por definición, ¿ya? Y eso básicamente, ¿qué es lo que hace? Me cuenta los ceritos, ¿no ven? Los ceritos. Pero si agarramos este unito más, sería más 1 para contar la cantidad de cifras que tiene. Si es que estamos agarrando números que son potencias de 10. Pero me estoy dando cuenta que para cualquier número que no es potencia de 10, por ejemplo, que está comprendido entre el 1 y el 9, su logaritmo es 0 punto algo. Cualquier número comprendido entre 10 y 99, el logaritmo en base 10 de esos números
me va a dar 1 punto algo. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo que nosotros podemos hacer es agarrar lo siguiente y decir, bueno, a mí no me interesa esta parte decimal, fíjense, no me interesa. Me voy a quedar con la parte entera del cálculo del logaritmo. ¿Ya? Y nosotros decimos, por ejemplo, si el umbral de valores a los que someto al logaritmo es del 1 al 9, todos estos números, ¿qué tienen de común? Que tienen una sola cifra. Y cuando yo los someto al logaritmo en base 10, eso me va a dar 0. Si yo le sumo más 1, fíjate, eso me va a decir la cantidad de cifras que tiene este número. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros sabemos que si cualquiera de los valores entre 10 y 99 los sometemos al logaritmo en base 10, eso me va a dar 1 punto alguito. Pero si yo me olvido del punto alguito y le sumo más 1, fíjense, eso me va a dar 2. ¿Y qué tienen de común todos los números entre inclusive el 10 e inclusive el 99? Que son números de 2 cifras. ¿Correcto? Entonces, cuando yo le sumo más 1 aquí, parece que me da la cantidad de cifras que tiene el número. ¿Estamos de acuerdo? Todos los valores entre 100 y 999 sometidos al logaritmo en base 10 me da 2 punto alguito. Si yo me quedo solo con la parte entera y a ese le sumo 1, eso me va a dar 3. Y resulta que todos los números comprendidos entre 100 hasta 999, ¿qué tienen de común? Que son números de 3 cifras. Entonces acabo de calcular la cantidad de cifras que tiene un número. ¿Correcto? Entonces, para cualquier número positivo entero, si yo le pregunto el logaritmo de n y a ese resultado, fíjense, yo le sumo más 1 y a ese resultado solamente lo truncamos, ¿de acuerdo? Truncamos este resultado. Resulta que esto me va a dar el número de cifras que tiene n. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por simple inspección. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿qué estamos utilizando? Propiedades, ¿no ve? De las matemáticas y cosas que se supone que sabemos, pero que muy rara vez las utilizamos. ¿Ya? Truncar es agarrar, por ejemplo, si tú tienes 5.63, truncamos te va a dar solamente 5. Se olvida de esta parte. O que es lo mismo agarrar solo la parte entera. De acuerdo, término matemático también, truncar. ¿Utilizaríamos if para comparar los del acarreo? ¿O qué vamos a hacer? Ahorita vamos a ver. Vamos a ver en este momento. ¿De acuerdo? Pero ahorita, a ver, uno de los temas de mi plan, de mi diseño de solución, fíjense, la idea era calcular la cantidad de cifras de los números. Tenemos que aprender a calcular la cantidad de cifras de los números, ¿cierto? Ese era nuestro plan. Fíjense, nuestro plan está que tenemos que calcular las cifras de los números, tenemos que calcular las cifras del resultado. Y luego comparamos. Pero hay que ir parte por parte. ¿Ya? ¿Cómo calculamos la cantidad de cifras de los números? Entonces yo tengo que ir a buscar en todo lo que yo sé para poder encontrar la cantidad de cifras que tiene un número. Uno de sus compañeros me decía, podemos ir quitándoles, ¿no ve? Hasta que quede 0, algo así me has dicho, ¿no es cierto? Pero tendríamos que irle quitando, haciendo divisiones. Una opción es esta, ¿no? Agarrar y decirle, bueno, si yo tengo, por ejemplo, el número 5.347 y yo quiero saber cuántas cifras tiene, lo que podríamos hacer es lo siguiente, fíjense, divido entre 10 y esto ¿qué me va a dar? 534. Entonces, ni bien yo divido entre 10, cuento más 1. Acabo de contar una cifra. Vuelvo a dividir entre 10. ¿Y esto qué me va a dar? 53. Ni bien yo tengo esa nueva división que hemos hecho,
Entonces, por cada división que nosotros tengamos, contamos más 1. Vuelvo a dividir entre 10. Fíjense. ¿Y eso qué me va a dar? 5. Acabo de hacer una división más, entonces le cuento más 1. Vuelvo a hacer la división entre 10 y esto me va a dar 5. Ah, mentira. ¿Qué me va a dar? Esto me va a dar 0. ¿Cierto? 0. Pero ni bien yo he hecho esta división, cuento. ¿Hasta cuándo voy a hacer estas divisiones? Fíjense, es una manera interesante de contar la cantidad de cifras que tiene un número por divisiones sucesivas. ¿Hasta cuándo voy a hacer esas divisiones? Hasta que algún día llegue a ser. ¿Cuántas veces he contado? 1, 2, 3, 4. He contado 4. Listo. Esa es la cantidad de cifras que tiene ese número. ¿Cuál es más fácil? ¿Hacer esto o hacer esto? Long. No. Ok. ¿Qué requiere para que nosotros hagamos esto? Requiere que conozcas matemáticas. ¿De acuerdo? Ahora tú dices, pero no conozco logaritmos. Pero aún así, fíjate, incluso para hacer esto, nosotros necesitamos que sepas matemáticas. ¿De acuerdo? Esta es matemática pura y es una manera sistemática de contar por divisiones sucesivas la cantidad de cifras que tiene un número. Pero evidentemente esta es una forma más directa y de todas maneras sigue siendo matemáticas. ¿Ya? Ahora, no me imagino cuál será en su cabecita la forma en que ustedes habrán pensado en cómo calcular la cantidad de cifras que tiene un número. Cada quien puede tener su propia idea, su plan, ¿ya? Pero definitivamente mirando no es, ¿de acuerdo? Tú dices, miro y le digo, pues dice, ¿ya? ¿Y qué has usado para decirme la cantidad de cifras que tiene 5.347? He mirado y le digo 4. Pero ¿y cuál es el procedimiento? Ese es el punto, ¿ya? De eso se trata programar. En este caso, entonces, nos estamos apoyando, fíjense, en un procedimiento sistemático de divisiones sucesivas, o nos estamos apoyando en esta famosa propiedad hermosa que tiene la logaritmo, los logaritmos, ¿de acuerdo? Que tiene esta cosa. Y sobre la base de esto, nosotros hemos empezado a generar deducciones que no están para nada descabelladas, ¿de acuerdo? Que son completamente verdaderas por esta misma relación que tenemos sobre los logaritmos en base 10 que se aplican a números del sistema decimal. ¿Ya? Entonces tenemos una relación directa, fíjense, se dice que es el antiexponente, ¿no ve? El logaritmo. Y nosotros lo estamos utilizando para contar la cantidad de ceros que tiene un número cuando es potencia de 10. Pero también nos hemos dado cuenta que en ese umbral, fíjense, entre el 10 y el 100 hasta el 99, el logaritmo siempre te va a dar 1, 1, 1, 1 en la parte entera. ¿Ya? Y eso me ayuda muchísimo a establecer un conteo de manera o a decidir cuántas cifras tiene un número entero positivo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, siempre, fíjense, cuando nosotros estamos haciendo un plan, tenemos que ir a ver cuál es el mecanismo y el procedimiento para resolver el asunto. Acá vamos a empezar a precisar un poco mejor ese plan que a muy mano alzada habíamos dicho ahí atrás, ¿no? Calcular la cantidad de cifras, sumamos y luego comparamos y respondemos. ¿Ya? En este caso, fíjense, ¿en qué consistiría calcular la cantidad de cifras de los números? Lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de cifras del primer número, el primer sumando. Luego tengo que ir a calcular el número de cifras del segundo número, que sería el otro sumando. Luego tengo que ir a calcular el máximo número de cifras de entre los números de cifras que tienen los dos números, para dar este ejemplo, ¿no es cierto? Lo que decía su compañero hace rato. Yo tengo estos dos números, 92.345 y 9.708. ¿Cuántas cifras tiene? 5. ¿Cuántas cifras tiene? 4. ¿Yo qué tengo que hacer de acuerdo a la descripción del problema? Yo tengo que agarrar el sumando de mayor cantidad de
de cifras que tiene, pero no solamente para trabajar con él, sino para tener una referencia. Entonces, ahorita la cantidad de cifras para generar un acarreo o no generar un acarreo que yo voy a considerar es 5, ¿cierto? Entonces, por esa razón, acá fíjense, yo tengo que ir a calcular primero de cada número independiente y luego voy a ir a agarrar cuál es el máximo de entre las cantidades de cifras de esos dos números. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la suma de los números. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el número de cifras de esta suma. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar el número de cifras de la suma versus este número de cifras máximo. Si son diferentes, entonces quiere decir que hay acarreo. Pero si son iguales, quiere decir que no hay acarreo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Listo, ya está. Sí. Facilito, ¿ya? Pero fíjense, mi problema, esto, calcular y para verificar, pues nosotros ya lo hemos empezado a ordenar mejor. Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Este es un problema que yo no puedo pasar por alto, ¿ya? Es un problema que no puedo pasar por alto. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué te has perdido, Adri? A ver, en el ejercicio, por ejemplo, si yo tengo 92.345 más 1.543, ¿sí? O más 9.543. Y me piden saber si es que esta suma genera acarreo. Entonces, ¿cuál es la alternativa de solución? ¿Cuándo se dice que esto genera acarreo? Según la descripción, esto es 8, esto es 8. Fíjense, ¿esto cuánto es? Esto es 8, esto es 1, va 1, esto es 1 y esto es 0. Mi resultado, fíjate, ¿cuántas cifras tiene mi resultado? Mi resultado tiene 6 cifras, ¿cierto? ¿Cuántas cifras tiene el primer sumando? Este primer sumando tiene 5 cifras. Este segundo sumando tiene 4 cifras. De estas dos, vamos a agarrar el máximo. Entonces, vamos a agarrar el número que tiene más cifras, que sería 5 cifras. ¿Cuándo se dice que se genera un acarreo? Cuando el resultado tiene más cifras que el sumando de mayor cantidad de cifras. En este caso, fíjense, 6 es más grande que 5. Por lo tanto, se dice que esta suma genera acarreo. Este 1 que tenemos aquí en la suma es un acarreo de la suma. ¿De acuerdo? Ese es el problema. No sabes qué es acarreo. Ese es el problema de la suma. ¿Ya? A ver, el acarreo, no saben qué es acarreo. Llevadita entonces, no sé cómo les habrán enseñado. Llevo, si no ve, llevo 1, llevo 2, las llevadas sería. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vuelvo a hacer acá mi operación, le digo 9, 2, 3, 4, 5. Y le voy a poner más feo el número acá, ¿ya? Uno de 4 cifras. Fíjate, cuando yo sumo esto es un acarreo. Esto que tengo aquí es un acarreo, pero este es un acarreo parcial en la realización de la suma. Este es parcial. Esto me da 4 y llevo 1, ¿cierto? Esto es acarreo. Lo que llevo es el acarreo. Esto es 3, acarreo 1. Esto es 2, acarreo 1. Esto es 0, acarreo 1. Y fíjate aquí ya no hay número, entonces ese acarreo baja. Mi resultado ha sobrepasado, fíjense, la cantidad de cifras que tenía alguno de los dos números en su máximo. Entonces a esto se dice que se ha generado un acarreo. La suma me genera un acarreo. 3 más 7, por ejemplo, también genera acarreo, ¿ya? Porque esto es 0. Es la cantidad de cifras que tiene los sumandos. Y este 1 se considera un acarreo, porque esto es 0 más 1. Y esto sería más 0 que no hemos puesto en el número, y esto es el acarreo, fíjense. Esta es la bajada, le llaman la llevada y la bajada. ¿De acuerdo? Ese es el problema que queremos resolver. ¿Ya? Entonces, sobre la base de eso, eso nos dijeron, así se define, ¿no? El acarreo de la suma. Pues
como les comentaba al principio, este problema y este problema, fíjense, es el mismo. Calcular el número de cifras es un problema que lo voy a utilizar 3 veces, ¿cierto? Lo voy a utilizar para este número, para este segundo número y para la suma. Entonces, yo no puedo hacerme a los locos en este problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula la cantidad de cifras de algún número? Es algo que yo debo razonar como parte de mi plan de solución, porque si no, no voy a poder resolver. ¿De acuerdo? Ok. Hemos analizado las formas de encontrar la cantidad de cifras de un número. Y todas tienen que ver con principios matemáticos. ¿Ya? Todas. Entonces, no vale decir así, ¿no es cierto? Yo te digo, ¿cuántas cifras tiene ese número? 4, me dices. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Cómo has calculado? Y tú me dices, es que he mirado. No, no es suficiente mirar. ¿Ya? Tienes que decirme cuál ha sido el procedimiento por el cual tú determinas que este número tiene 4 cifras. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es nuestro trabajo como programadores. Y en la anterior, hace un momento, en la anterior diapositiva habíamos rayoneado que tenemos 2 alternativas, por lo menos hemos encontrado 2. Puede que haya más alternativas, es posible. ¿Ya? Pero una que hemos encontrado es hacer divisiones sucesivas entre 10 y cada vez que hacemos esas divisiones contamos. ¿Ves? Pero sigue siendo matemáticas. Y la otra es utilizar la famosa función logaritmo en base 10 para estimar la cantidad de cifras que tiene un número. Nos hemos inclinado por esta porque es más directa. ¿Ya? Sin embargo, ambas soluciones, fíjense, hacen uso de la matemática para resolver el problema de calcular la cantidad de cifras de un número. ¿De acuerdo? Entonces ya no puedes decirme, he mirado. No. ¿De acuerdo? Porque no le puedes decir a la computadora que encima ni ojos tiene, mira y decime. Lo que la computadora va a esperar es que le digas cómo se mira. ¿De acuerdo? Y en el caso que habíamos visto por divisiones sucesivas, ese era nuestro procedimiento para encontrar la cantidad de cifras de un número. ¿Ya? Entonces, en formato general, fíjense, parece que estos 3 pasos grosos que teníamos aquí, los hemos logrado poner en un conjunto de pasos un poco más finos, ¿no es cierto? Vamos a ir a calcular cifras del primero, del segundo, luego vamos a ir a agarrar el máximo, luego vamos a ir a sumar, vamos a ir a calcular la cantidad de cifras de la suma y luego vamos a comparar. ¿De acuerdo? Listo. Y sobre la base de eso está mi plan de solución. Bajo la suposición, por supuesto, de que nosotros sabemos resolver a su vez el problema de calcular la cantidad de cifras de un número. Fíjense que para resolver si tenemos o no acarreo en una suma de 2 números, necesitamos saber calcular la cantidad de cifras de un número. Interesante. ¿De acuerdo? Y en este caso particular, pues nos estamos inclinando por una forma sencilla que está apoyada por una función matemática logarítmica. ¿Ya? Logaritmos. Ok. Este es mi proceso, ¿no? Calcular número de cifras del primero, del segundo, el máximo, la suma, el número de cifras, comparar y listo. Ese es el resultado. Así vamos a lograr. Aquí empezamos a sistematizar. ¿Quién va a ser el responsable de hacer ese procedimiento que yo le voy a enseñar? Un robot, ¿de acuerdo? ¿Qué es su responsabilidad de ese robot? Es verificar si hay o no hay acarreo en la suma de 2 números. ¿Qué voy a recibir como datos? 2 números, número 1, número 2, que son enteros positivos. Aquí fíjense, estoy cerrando, ¿ya? Y la salida que va a ser un dato que se va a llamar hay acarreo, que es de tipo booleano. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, yo le digo, todo robot es responsable de verificar acarreo cuando reciben un 1, un 2 que pertenecen al dominio de los enteros positivos. ¿Ya? Listo. Entonces, esto
es mi plan. Voy a empezar a esquematizar mi plan. Mi plan siempre tiene que tener un principio y un fin. ¿De acuerdo? Puedes repetir, puedes quedarte un momento en algún paso, pero siempre tiene que tener un principio y un fin. Y a eso se llama decidible. Si es que es decidible, es computable. ¿Ya? Y si es que es computable, bueno, una computadora puede ejecutar. ¿Ya? Entonces, esta es mi incógnita resultado, que se llama ayacarreo, que es un booleano. Acá yo necesito calcular el número de cifras de un número. Pero sería una pena que yo con mucho esfuerzo calcule la cantidad de cifras del número y luego lo bote. ¿De acuerdo? Entonces, probablemente si yo quiero calcular el número de cifras del primer número, yo voy a guardarlo en algún lugar. ¿De acuerdo? O lo voy a referenciar a través de un otro nombre para en el futuro poderlo utilizar. Calculo una vez y uso más de una vez. Entonces, para poder guardar esta información, como por ejemplo el número de cifras del primer número, el número de cifras del segundo número, la suma, ¿ya? De los números, ¿no? Yo necesito tener incógnitas parciales y las voy a definir acá, ¿ya? Hay incógnitas parciales. Aparte de la incógnita total, que es el ayacarreo, esta es la incógnita, ¿no es cierto? Porque eso es lo que estoy buscando. Pero para poder encontrar esta incógnita, yo voy a requerir también ir construyendo información adicional que me permita encontrar este resultado. Y a eso lo vamos y esa información adicional, esos datos adicionales, los vamos a representar a su vez con otras incógnitas, ¿de acuerdo? Que van a ser parciales, le llamaremos, no son el resultado. ¿Cuáles son? Acá yo ya me voy dando cuenta, ¿no? Yo necesito una para guardar o para referenciar al número de cifras del primer número. Necesito otra para referenciar al número de cifras del segundo número. Necesito otra para mantener cuál es el máximo entre estos dos números de cifras. Necesito otra que me permita almacenar la suma. Necesito otra que me permita calcular la cantidad de cifras que tiene la suma. Y luego con toda esa información, fíjense, una información ayuda a la otra y así sucesivamente, yo voy a poder comparar y obtener mi resultado. Obviamente, cada uno de estos datos que yo tengo que ir consiguiendo para buscar mi solución, siempre tiene que tener una nominación, ya que sea explicativa. Y además tenemos que tener mucha conciencia de que cada una de esas incógnitas siempre van a almacenar tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, a ver, la incógnita que almacena el cálculo del número de cifras del primer número, ¿de qué tipo debería ser? ¿Qué tipo de información debería representar ese cálculo del número de cifras del primer número? Entero. ¿De acuerdo? Porque no es verdad que tienes 5,5 cifras en un número. No, las cifras son enteritas, no se las puede partir. ¿Ya? El número se puede descomponer en cifras, sí, pero la cifra es enterita. ¿Ya? Entonces, sobre la base de eso le digo, voy a conseguir o voy a definir una incógnita que me permita almacenar el número de cifras del número 1 y está en el terreno de los enteros positivos. Voy a tener otra incógnita para guardar lo que yo vaya a calcular para el número de cifras del número 2, que es un entero positivo. Yo voy a tener una incógnita que me permita almacenar cuál es el número de cifras máximo entre este y este, que también va a ser un entero positivo. Yo necesito calcular la suma de estos dos números que me están dando, porque me están pidiendo que yo vea si la suma me ha generado acarreo. Y esa suma, si yo sumo dos números enteros, el resultado, ¿qué cosa va a ser? Un número entero también. Y por otro lado, necesitamos calcular el número de cifras que tiene esta suma, que también va a ser un número entero. Fíjense, toda esta información necesito para poder obtener de manera correcta el resultado que estoy buscando. ¿Ya? Entonces no va a ser tan directo como el otro ejercicio, ¿no? El perímetro 4, facilito hemos encontrado.
En este caso, yo necesito calcular otra información adicional para poder lograr obtener mi resultado que estoy buscando. Listo. Entonces, vamos a ir haciendo paso por paso. ¿Cómo se calcula el número de cifras del primer número? Este es el primer número. Ya habíamos dicho, ¿no ve? Vamos a calcular el número de cifras agarrando el logaritmo en base 10 de ese número y sumándole más 1, vamos a agarrar solo la parte entera y eso va a ser la cantidad de cifras que tiene este número 1. ¿Sí? Nos estamos apoyando en definiciones matemáticas. De la misma manera vamos a ir a calcular la cantidad de cifras que tiene el número 2. ¿Sí? Hacemos logaritmo en base 10 del número 2 más 1 y la parte entera, eso es la cantidad de cifras que había tenido este número 2. Ya, fíjense que el número 1 es bien diferente al número de cifras del número 1. ¿Ya? Aquí el número puede ser 92.341, el número 1, y su número de cifras sería 5. ¿Ya? Entonces estamos obteniendo esta información sobre la base de estos datos que me han dado de entrada. ¿Ya? O lo que es aquí, yo voy a encontrar el número de cifras máximo, dado que yo ya he calculado esos números de cifras. Entonces voy a agarrar el número de cifras máximo, el mayor entre la cantidad de cifras que tiene el número 1 y la cantidad de cifras que tiene el número 2. ¿Por qué? Porque sobre la base de esa cantidad de cifras, yo voy a preguntar y comparar cómo es mi resultado, ¿cierto? El resultado de la suma, para saber si ha habido o no ha habido acarreo. ¿De acuerdo? Listo, fíjense, ya he hecho paso 1, paso 2, paso 3, pero aquí estaba explicado, ¿no? Calcular número de cifras del primer número. Ok, así se calcula el número de cifras del primer número. Pero yo no lo voy a calcular y lo voy a botar. No, 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 no. Voy a calcular y lo voy a mantener. Lo voy a representar a partir de ahora como el número de cifras número. Y nosotros sabemos que eso en programación se traduce a una asignación. Entonces yo el resultado que obtenga de calcular esto lo voy a guardar, lo voy a poner en esta contenedora número cifras no. ¿De acuerdo? Entonces jamás voy a ir a calcular algo y lo voy a botar, ¿no ves? Si quiero calcular es porque probablemente me sirve. Entonces ese resultado yo lo voy a guardar aquí para en un futuro, por ejemplo aquí, utilizarlo para generar nueva información. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí escrito bien, ¿no ve? Calcular número de cifras, así bien accidental, incidental, está escrito bien coloquial. Nosotros así lo estamos poniendo. Ya, para nosotros no vamos a ir a calcular en vano, no, no. Si vamos a calcular es porque nos es útil. ¿De acuerdo? Eso. ¿Está bien? Y fíjense, aquí hay una secuencia lógica. No me conviene ir a calcular primero el número de cifras máximo si todavía no tengo el número de cifras del número 1, ¿cierto? No podría, no sería interesante. Entonces a esto se llama una secuencia lógica. Primero voy a averiguar cuántas cifras tiene el número 1. Luego voy a averiguar cuántas cifras tiene el número 2. Y sobre la base de la información de esos dos, recién voy a conseguir el número de cifras máximas. Una vez que hemos hecho eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular la suma de los números. Calculo la suma y ese resultado lo vamos ahora a denominar suma. ¿Ya? Calculo y no lo pierdo, lo guardo, lo almaceno para luego poderlo usar. Siguiente paso, me dice, anda a calcular la cantidad de cifras que tiene esta suma. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Así, fíjense el procedimiento de calcular el número de cifras. Estamos poniéndolo así. A ver, dice una pregunta. Entero positivo, común, entero, común, doble, común, int. ¿De acuerdo? El doble es para reales. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces aquí tenemos número de cifras de la suma. Ahora sí, ya tenemos toda la información suficiente como para poder encontrar mi incógnita resultado. Y lo único que le voy a decir, a ver,
Si es que el número de cifras de la suma es diferente al número de cifras máximo, hay acarreo. ¿De acuerdo? Entonces, si es que esta comparación, esta expresión, fíjense, esta es una expresión. Número de cifras de la suma diferente al número de cifras máximo, le pregunto. ¿Y eso qué me debería responder? True, false. Ya, si me dice true, quiere decir que hay acarreo. Si me dice false, quiere decir que no hay acarreo. ¿Listo? Hecho. Y antes de terminar, le digo retornar acarreo. ¿Ya? Nos vamos a programar. Entonces, manos a la obra. Y nos venimos a hacer nuestro programa número 3. Nos generamos un nuevo proyecto y le digo, este es el programa número 3. Por cada programa que hagan, ábranse un proyecto. ¿De acuerdo? No hagan todo una albóndiga, no. Ok, nos vamos a construir nuestro tipo de objeto por el momento favorito, que es el robot. ¿Ya? Porque no estamos todavía dándole mayor nominación o definición extra que solamente cumplir las órdenes que le estoy dando. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, con un robot me alcanza. ¿Qué sabe hacer este robot? Esto lo vamos a siempre limpiar, porque eso es ejemplo, ¿no? ¿Qué sabe hacer este robot? Dice, este robot debería saber verificar si hay acarreo. ¿Correcto? ¿Qué me debería generar como resultado? Me debería generar como resultado un dato de tipo booleano. ¿Ya? ¿Qué espera como datos de entrada? Dice que espera 2 números enteros, a los cuales les voy a llamar número 1 y número 2. ¿De acuerdo? Siempre se prefija la tipificación, ¿no? Esto es sintáctico. Ok, lo primero que vamos a hacer, fíjense, es declarar una variable para mi promesa de resultados, que en este caso le hemos denominado acarreo. Y la última instrucción que en este caso vamos a escribir cuando estas responsabilidades se comprometen a generarme un resultado es esta famosa instrucción return, que me permite devolver el resultado que nosotros hayamos calculado en esta variable acarreo. ¿De acuerdo? Y bien tenemos eso siempre, ¿ya? Por disciplina, las declaraciones deberían hacerse antes de cualquier cosa. Yo voy a decir, entonces, tenemos, dice, esta variable, que es el número de cifras, el número 1. Tenemos esta otra variable, que es el número de cifras del número 2. Tenemos la variable, dice que es el número de cifras máximo entre los dos. Tenemos esta otra variable que representa la suma de los valores y tenemos esta otra variable que representa el número de cifras de la suma. ¿De acuerdo? Declaraciones. Fíjense, cada una de estas cosas en programación imperativa y estáticamente tipado, yo tengo que informarle a la máquina qué tipo de contenedoras o variables voy a usar y qué se comprometen a almacenar. ¿De acuerdo? Una vez que hemos hecho eso, entonces empezamos a calcular. Yo le digo el número de cifras, ¿ya? Para el número 1, se va a calcular haciendo uso de la función logaritmos. ¿Cómo se hace uso de la función logaritmos? Matlog. Mat. Punto. ¿Así? Log. ¿Nada más? Entre paréntesis el número. Sí, y es por defecto base 10. No. No. Entonces, hay que ir corriendo. ¿A dónde tenemos que ir corriendo? Auxilio, 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 ¿no? Nos tenemos que apoyar en lo que es las bibliotecas de lenguaje. Vengo aquí y le pregunto, a ver, ¿qué cosita me provees? Esto les he dicho, no vayan a averiguar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en esta famosa clase que se llama Math? Y aquí vamos a buscar, a ver, ¿dónde está LMN? Este es logaritmo de 10. Fíjense, este me genera el logaritmo en base 10 de este valor que le estoy mandando y me genera como resultado un real. Ok, listo. Entendido, le digo, entendido, comprendido, captado.
Entonces aquí yo le tengo que decir 10. ¿Ya? ¿Esto qué me va a generar? Un real. Que hemos dicho que nosotros no nos interesa, ¿no ve? El número real. A eso solamente le vamos a truncar, solamente vamos a quitar. Nos vamos a quedar con la parte entera. ¿De acuerdo? Y a eso le vamos a sumar más 1. Listo. Así se calcula la cantidad de cifras que tiene el número 1. Logaritmo en base 10 del número 1. Su parte entera me interesa más 1. ¿Ya? Listo. Lo mismo hacemos. El número de cifras del número 2 dice que se calcula, vamos a agarrar solamente la parte entera, el resultado de hacer el logaritmo en base 10 del número 2, y a eso le vamos a sumar más 1. Esa cantidad. Luego le voy a decir, el número de cifras máximo entre estos dos, lo voy a calcular de entre el mayor de estos dos. Y para eso nuevamente me voy a apoyar, fíjense, en MAT, que es la biblioteca o la clase donde están la mayoría de las funciones matemáticas. Los lenguajes de alto nivel te proveen esta clase de cosas. Entonces, número de cifras, el número 1, voy a ir a comparar con el número de cifras que tiene el número 2. Uno de los dos es el que tiene más cantidad de cifras, y ese me va a devolver. ¿Ya? Lo siguiente que hacemos es sumar. Voy a sumar num 1 más num 2. La suma se hace facilita, ¿no? Así se hace. Luego tengo que ir a calcular el número de cifras que tiene la suma. Una vez que ya he calculado la suma, entonces vamos a hacer lo mismo. Fíjense, voy a ir a pedirle que vaya a calcular el logaritmo en base 10 de la suma. Me voy a quedar con la parte entera, le voy a sumar más 1 y eso me dice cuántas cifras tiene la suma. Está. Ahora, mi variable hay acarreo, fíjense, se va a establecer con el resultado de ir a evaluar esta expresión booleana. Yo voy a ir a preguntar si el número de cifras máximo es diferente al número de cifras que tiene la suma. Si es diferente, me va a decir true. ¿Y cuándo son diferentes? Cuando hay acarreo. ¿Cierto? Pero si fueran iguales la cantidad de cifras que tiene el sumando más grande, en este caso, y la suma, entonces quiere decir que no hay acarreo. ¿Listo? Acabo de calcular. Ahora hay que hacer doblar dedos, compilar para ver si es que esto funciona. ¡Yay! Funciona. ¿Sí? Vamos a probar. Vamos a agarrar nuestro ejemplo que teníamos acá, que usamos para explicar el problema. Nos construimos el objeto ejecutor. ¿De acuerdo? Y acá yo le digo por ejemplo, a ver, le voy a decir que si hay acarreo entre la suma de 345 y 203. ¿Esto qué me debería decir? Falso. No hay acarreo. Correcto, no hay acarreo. Pero si yo le pregunto con estos datos, 92.345 y 9.708, esto debería generarme que sí hay acarreo. ¿Correcto? Si yo le mando a sumar, fíjense, 3 más 7, eso también debería decirme que me genera un acarreo. ¿Listo? Hecho. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, joven? Ya hemos logrado hacer nuestros primeros programas, ya funciona, ya corre, la máquina responde, la máquina parece inteligente, pero no lo es. ¿Quién es el inteligente? El que programa. ¿Ya? ¿Quién es el inteligente? El que tiene la capacidad, fíjense, de desgranar su cerebro a estos niveles de especificación. ¿Ya? Nos vemos. Dime. Una cosa no lo entendí del número de cifra máxima. ¿Se me lo podía explicar un momentito, por favor? ¿Cuál parte? Número Dime. de cifra máxima. Esto. El max, no entendí muy bien. Esta parte. Ese Sí, max,
agarra, por ejemplo, si yo le digo, a ver, si yo le pregunto, esta es una función matemática común. Si yo te digo, Max, entre 5 y 3, ¿qué me respondes? ¿Qué me respondes? No entendí. Si yo te pregunto el máximo entre 5 y 3, ¿qué me respondes? El número mayor, 5. 5. Eso hace esto. Te voy a mandar este número, te voy a mandar este número y me va a responder el máximo de los dos. Ah, ya. Gracias, licenciado. ¿No? ¿Por qué? Son funciones matemáticas estándares, les cuento. Esas funciones se utilizan para explicar muchos ejercicios. Max, min, absoluto, SQRT, raíz cuadrada, exponenciación, potenciación, logaritmos. Es matemática. ¿Ya? Nos vemos el día martes, jóvenes.